de Cristo a todos nuestros amados hermanos. De la palabra de Dios, mucha paz tienen los que aman su ley y no hay para ellos tropiezo. Bueno, les saludamos con la paz de Cristo a todos nuestros amados hermanos que nos siguen apoyando con sus oraciones. Para esta transmisión, hermanos, se necesita tener también fe y confianza en el Señor. Para todo se necesita la fe. Vamos a darle honra y gloria a nuestro Dios en esta tarde, hermano. Estamos aquí, nuestros hermanos y yo, los que vamos a transmitir solamente para enviar para ustedes saludos. Saludos a toda la iglesia, saludos a todos los hermanos que se comunican y se enlazan con nosotros, sean del movimiento que sea, reciban bendición. Dijo David, compañero, yo soy de todos los que te aman y guardan tus mandamientos. Esta es la iglesia del Señor, sin importar la denominación. Así que le damos toda la gloria a nuestro Dios y reciba saludos de la iglesia del aposento alto, llamados del nombre de Jesucristo. Quiero que oremos como todas las veces, poner en las manos del Señor esta transmisión, y también ponemos los problemas que usted nos confía, que usted envía sus peticiones, sus acciones de gracia, todo es importante en esta transmisión para que usted sienta que es parte de esta obra. Bendecimos el nombre del Señor. Le invito a que ore con nosotros, que nos unamos en oración donde quiera que esté. Dice la palabra de Dios: quiero pues que todos los hombres oren en todos los lugares, levantando manos limpias, sin ira y sin contienda. Somos compañeros. Dios les bendiga. Clamamos a ti, Padre amado, en esta tarde. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Te damos honra, gloria y alabanza. Queremos darte gracias, mi Señor, por hacer posible esta transmisión, porque hemos compartido tu palabra, Señor. Hemos logrado enlazar con muchas almas, con muchos hermanos, con mucha gente que ni siquiera conocíamos y habíamos convivido con ellas. Ahora nos sentimos, mi Dios, unidos en espíritu con mucha gente que nos ha estado apoyando con su oración, con sus comentarios. Oh, bendecimos tu santo nombre. Ponemos en tus manos, Señor Jesús, todo problema, los nuestros y los de nuestros hermanos que nos confían su problema y nos piden oración, intersección por ellos. Lo hacemos con gozo, mi Señor, porque tu palabra siempre nos da el consejo: a todo el que te pidiere, dale, y el que quisiere tomar de ti, no se lo niegues. Así que pida usted, hermano, y nosotros vamos a estar orando por usted desde este lugar. La honra y la gloria es para el Señor. Alábele juntamente con nosotros, con gusto, con gozo, con alegría y con libertad. Allá en su casita, que sus hijos, que su familia vea que usted está lleno del Señor. Alábele, que hay gratitud en su corazón, que hay libertad para darle gloria al Señor. Señor es bueno, está con nosotros. Gloria a Dios. Dele gloria y reciba bendición. Que el Señor responda a su necesidad. Alza tus ojos y mira, la diseña es la vista. El tiempo ha llegado, comienza esta madura. Esfuérzate y sé valiente. Levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. En la tierra de su
triunfo de Cristo me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está ahí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Todo puedo en Cristo que me fortalece, más que vencedor. Dios está contigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Son los que han vencido en Cristo, Más que vencedor. de la tribu de Judá, de la tribu de Judá ha venido para vencer. De la tribu de Judá, de la tribu de Judá ha venido para ser rey. Declaramos el de reyes, el Señor de señores, Dios de los dioses. Rey de reyes, el Señor de señores, Dios de los dioses. En el cielo es exaltado, en la tierra también. En el cielo es exaltado, en la tierra también. Gloria, gloria. Aleluya, amén. Aleluya, 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 amén. Aleluya. De la tribu de Judá, de la tribu de Judá ha venido para vencer. De la tribu de Judá, de la tribu de Judá ha venido para ser rey. El rey de reyes, el Señor de señores, Dios de los dioses. El rey de reyes, el Señor de señores, Dios de los dioses. En el cielo Él es exaltado, en la tierra también. Gloria, gloria. En el cielo Él es exaltado, en la tierra también. Aleluya, aleluya, amén. Aleluya, 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 amén. Aleluya. Sonan las trompetas, gritará el pueblo, gritará. Sonido de bocina, peleará el pueblo, peleará. Sonan las trompetas, gritará el pueblo, gritará. Sonido de bocina, peleará el pueblo, peleará. Grita, grita, Gloria. grita, oh Israel. Grita, 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 oh Israel. Caerán los muros,
pues vamos a echarle más ganas, hermano. Pues hay que mostrarle al Señor nuestra gratitud, agradecerle por las oraciones que escuchó y atendió nuestros ruegos, a nuestras súplicas, hermano. De veras hay que echar mano de la fe en estos tiempos. En estos tiempos, declárese usted sano en el nombre de Jesucristo. Declare ese problema resuelto en el nombre poderoso de Jesucristo. Alégrese, motívese. El Señor quiere un pueblo alegre. Canten alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. El Señor quiere que lo hagamos con alegría, que les sirvamos con alegría, que les cantemos a nuestro Señor con alegría, con gozo. Así que dele libertad allí en su casita, hermano. Sienta la presencia del Señor Jesucristo allá en su hogar, hermano. Concéntrese, dirija su alabanza, su adoración a nuestro Señor y Dios Jesucristo. Gloria a Dios, gloria al nombre de Dios. Poderoso es el Señor. Fuerza, alabarte, Señor. Tu nombre, darte gloria, honra y honor. Siempre fuerza, alabarte, Señor. Y gozar de tu poder. Fuerza, alabarte, Señor. Tu nombre, darte gloria, honra y honor. Siempre fuerza, alabarte, Señor. Y gozar de tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Tenga gratitud en su corazón para Dios, nuestro Señor. Sí, alabamos tu nombre, sé que Señor. habrá paz, tengo que callar para escucharte hablar de todo en realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez al estar yo junto a ti, no puedo contener cuando me miras así. Nada que decir, eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, dulce caminar. Quédate conmigo, quiero volver
sé que habrá paz. Me tengo que callar para escucharte hablar de todo en realidad, y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, me puedo contener cuando me miras así. No hay nada que decir, eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, dame a caminar, no voy a volver, no voy a volver atrás, no voy a volver, no voy a volver atrás. Gloria a Dios. Santo es el Señor, es digno de toda adoración, digno de toda alabanza. Hermano, hay que recordar esto, tenerlo muy presente todos los días, hermano, todos los días, no solamente los días que hay servicio. Dedíquele un canto al Señor, dedíqueselo también cuando no hay servicio. Esto lo va a hacer usted exclusivamente para la honra y la gloria del Rey de Reyes, ¿verdad? Así que pues bendecimos el nombre del Señor, seguimos contentos, le servimos también contentos. Y pues hoy nuestro hermano Oscar Marco, él nos comparte el mensaje. Y apóyennos, hermano, con su oración por nuestros hermanos jóvenes que están iniciando en la obra del ministerio. Tiene que apoyarnos, hermano, para que usted reciba bendición de parte del Señor. Amén. Bueno, le dejo el lugar a nuestro hermano Oscar Marco. Él nos comparte. Dios bendiga a nuestro hermano que nos apoya en la música, nuestro hermano Edgar. Pues Dios los bendiga, hermanos. Doy gracias a Dios que pues, nos permitió estar un día más aquí, porque nos permitió un día más de vida. Y pues gracias a Dios, pues aquí estoy con los hermanos y pues es muy importante todo lo que aquí se enseña, porque sabemos que todo lo que nos enseñan es bíblico, está amparado en la palabra de Dios, y ustedes pueden saber que en verdad lo que aquí se enseña pues está basado en la palabra de Dios, y pues es para nuestra edificación, para nuestro crecimiento, para que cada vez pues seamos mejores cristianos y podamos pues tener una base firme para poder mantenernos firmes ante estos problemas, que tanto como en la predicación del domingo, que fue que nuestra lucha no es contra el hermano, sino que es contra el pecado, y nosotros pues tenemos que estar firmes, combatiendo siempre contra el pecado, contra el diablo y contra nuestra propia carne. Entonces el Señor quiere que venga lo que venga, estemos firmes. Pues hoy voy a
voy a compartir un pequeño tema que pues siento que es de mucha utilidad, y quisiera que me acompañaran a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Dice: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pues quisiera que hiciéramos una pequeña oración, hermanos, para que sea el Señor el que ponga las palabras, que sea Él que nos enseñe, tanto a mí como a todos los que están oyendo el día de hoy, para que pues crezcamos y nos edifiquemos en su palabra. Señor Dios mío, Santo Dios, alabado, santificado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permites vivir este día, porque es una nueva oportunidad, Señor, porque dice tu palabra que tu misericordia es cada mañana. Señor, te rogamos que tú, Señor, nos enseñes en este momento, Señor. Nos hagas entender, Señor, porque tu Espíritu da entendimiento, Señor. Te rogamos que abras nuestro corazón, Señor, que podamos pues dar por obra la palabra que tú nos enseñes, Señor, para que pues podemos ser mejores en el camino, Señor, ser mejores cristianos, que en verdad seamos de testimonio para las gentes, que cambiemos nuestra forma de pensar, de actuar, y que así, Señor, sea para tu gloria cada obra buena, Señor, que hagamos para gloria de tu nombre, Señor. Por eso te rogamos, Señor, que tú desciendas y abras nuestro entendimiento y nos des el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Te los rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues dice el versículo 2, dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Ahí quiero hacer una pequeña pausa. En este momento no quiero hablar sobre... Nosotros sabemos que el día del Señor va a ser como ladrón en la noche. Nadie va a conocer ni el día ni la fecha. Pero dice en la palabra que no nos dejemos mover fácilmente de nuestra manera de pensar. Muchas veces cuando iniciamos el camino de Dios, pues hay un maestro, hay un pastor que está pues enseñando la palabra de Dios, qué es lo que debemos de hacer, y todas esas enseñanzas pues van quedando en uno, vamos practicando la oración, el ayuno, muchas cosas que están escritas en la palabra de Dios, y ya nos dan una forma de pensar, una manera nueva de pensar, y antes no pensábamos como ahora pensamos, pero ahora tenemos una forma nueva de pensar. Pero hay cristianos que, entre comillas, se le pueden decir cristianos, que enseñan otras doctrinas, enseñan otras enseñanzas contrarias a lo que ya hemos aprendido. Y a veces, como por ejemplo, cuando nosotros fuimos niños, nuestros padres nos enseñaron a no mentir, a no robar, a hacer cosas que en verdad nos pueden perjudicar como personas. Y por ejemplo, cuando nos decían no mentir, pues teníamos la noción de que no teníamos que mentir, eso era malo, y teníamos una vaga noción de lo que era, de que la mentira es mala. Pero había niños más, no sé, por decir, más astutos, más vivos, como se dice actualmente, y todo eso
esas personas que eran más sagaces que uno, nos enseñaban que la mentira en ciertos momentos puede ser buena para uno, y nos enseñaban que no puedes mentir, una mentira piadosa no hace mal a nadie, y así nos enseñaban, nos adoctrinaban otra forma de pensar. Y entonces, como tú tenías una noción, por decir, yo tendría una noción vaga de que la mentira era mala, pues se me hizo fácil tomarlo aquello, por decirlo, tomar aquello y empezar a mentir de cierta manera. Y esa mentira me lleva a otra mentira, me lleva a otra mentira, y cada vez va subiendo el nivel, así como tomar. Cuando tomaste, pues tomaste una y no pasó nada. Pero ya luego empiezas con una, luego con dos, luego con tres, y así empieza a crecer el mal en uno. Entonces ya vemos, después de cierto tiempo, vemos las consecuencias que tiene haber tomado una nueva forma de pensar. Toda esa manera nueva de pensar nos trajo consecuencias que a veces ni son reparables. A veces ya no podemos reparar a nuestra familia, reparar a nuestros hijos. Muchas veces los viciosos pues perdieron a su familia, a su esposa, sus hijos le tomaron, no sé, resentimiento, y todas esas consecuencias vinieron solo cuando una vez nos cambiaron nuestra forma de pensar. Y así en la palabra de Dios, el Señor nos da una nueva forma de pensar, una nueva forma de caminar, de actuar. Pero vienen cristianos, por así decirlo, o falsos cristianos, que te dicen, no, mira tú, si haces esto, no va a pasar nada, si no usas cubierta no pasa nada, eso o sea, no te vas a perder por no usar cubierta, o por esto, o por aquello, y te empiezan a decir cosas que tú dices, tal vez tienes razón. Pero si uno no la analiza bien las cosas, el trasfondo de lo que ellos están diciendo, uno puede caer en esa equivocación, y luego vienen las consecuencias. Y consecuencias muy graves, que al principio parecieron ser muy insignificantes, y decían no pasa nada, no va a pasar nada, y ya después nos damos cuenta que pasan las cosas. Entonces nuestra forma de pensar es muy importante. Así que los invito a un nuevo versículo en Efesios 4:14. Efesios 4:14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Ahí hacemos una pequeña pausa. Ahí nos enseña que no todas las doctrinas que se enseñan en las iglesias, no todas las doctrinas no son palabra de Dios, no son de acuerdo a la palabra de Dios como en verdad nos trata de enseñar la palabra de Dios, sino que ellos mismos con un versículo empiezan a formarlo a su pensamiento, y entonces lo predican de un versículo pero sin ver el contexto del versículo. Y muchas iglesias enseñan así: por medio de un versículo te pueden sacar dinero, por medio de un versículo pueden hasta hacer cosas que no convienen, cosas que hasta atentan a nuestra integridad, y muchas cosas que pueden usar la misma palabra para hacer caer a un cristiano. Como por ejemplo cuando el Señor fue tentado, el mismo Satanás usó la palabra, pero con artimañas, sabiendo que si
si el Señor Jesucristo era cambiado su forma de pensar conforme como el diablo quería, entonces iba a tener consecuencias muy graves. Aún en el ejemplo cuando le dijo, no, es que Él mandará a sus ángeles y te cuidará y no tropezarás en piedra. Y pues era cierto, pero el Señor sabía que si lo hacía conforme a su voluntad y no conforme a la voluntad de Dios, era como tentar al Señor. Muchos pueden decir, no, yo, por ejemplo, yo declaro que tú eres sano, pero sin que sepa la voluntad de Dios, tú estás haciendo las cosas por ti mismo y no porque Dios te está guiando, no porque Dios va a sanar en ese momento. Si tú estás seguro de que el Señor lo va a sanar, es porque es la voluntad de Dios, pero no es tu propia voluntad. Y muchos predican eso, predican que pueden sanar decretando, declarando y todo eso, y pueden, es como si dijeran que Dios va a hacer lo que uno quiere. Ya no es hacer la voluntad de Dios, sino hacer lo que Dios va a hacer, lo que nosotros queramos. En la palabra de Dios no enseña nada de eso. Aunque dice que en la palabra de Dios dice que el Señor ya llevó nuestras enfermedades y todo eso, pero todo eso se aplica siempre y cuando nosotros vayamos de acuerdo a la palabra de Dios. Dios te puede sanar, pero primero tienes que sujetarte a Dios. Primero tienes que hacer las cosas que Dios te pide. Primero, por ejemplo, en un hospital no vas a llegar y opérenme. No, tienes que llevar ciertos pasos para que te puedan operar. Y así el Señor te enseña que tú tienes que tener una fe, una paciencia de esperar tu milagro. Si en verdad, como Abraham, el Señor le prometió algo y Abraham esperó. No fue que Abraham ya, Señor, mándame el milagro, no, sino que Abraham esperó el momento indicado del Señor. Entonces hay muchas predicaciones que pueden enseñar eso, pero de acuerdo a la palabra de Dios no es bíblico. Y entonces de ahí dice en el 15, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aún el jueves se predicó sobre amar al prójimo y dice en la palabra de Dios que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. A veces sí tenemos que darle tiempo a escudriñar la palabra, a conocer lo que el Señor dice y no lo que dicen ciertos predicadores, a comprobar que lo que se dice es palabra de Dios. Y pues uno puede decir, no, pues le voy a invertir mucho tiempo al conocimiento. Aún eso puede ser contraproducente, porque a veces tener mucho conocimiento solo te hace sentir mejor que los demás, mejor preparado, con mejor entendimiento, pero en realidad estás envanecido y realmente no sabes cómo debes de saber. Pero dice que el amor edifica. Entonces es bueno tener conocimiento e invertirle tiempo, pero es más bueno invertirle al amor, a practicar el amor. Entonces todo esto va de la mano, tanto el conocimiento como el amor van de la mano, pero dice la palabra de Dios que lo más importante es el amor. Entonces de ahí pasamos a Proverbios 14. Aún hay, por decir, por ejemplo, un celular, todos conocemos lo que es un celular, que es para llamar, para ciertas aplicaciones, hacer ciertas cosas, pero hay gente que se profundiza y sabe
todo, sabe muy bien lo que es un celular, para qué sirve, qué beneficios tiene, y sabe mucho más de lo que uno pues superficialmente conoce. Así la palabra de Dios, a veces nosotros la conocemos superficialmente y no sabemos lo que contiene por dentro. Así como un celular, no sabemos los componentes, todo lo que entra en el contenido de un celular. Así nosotros a veces no conocemos lo que es la palabra de Dios. Sabemos que es malo robar, y ahí sabemos esto y sabemos lo aquello, pero superficialmente, y no conocemos lo que hay dentro, lo que profundiza la palabra de Dios. Y a veces, por no profundizarnos a la palabra de Dios, a veces por eso podemos ser engañados. A veces por eso no viene un predicador elocuente que te dice: no, mira, esto está mal, esto en tu iglesia está mal, y te empieza a enredar en tantos argumentos, y tú, como no tienes el conocimiento, y dices como un niño que dice: no, pues mi papá dice que está mal, pero realmente uno no entiende lo que tu papá te trata de enseñar. Y así en las iglesias nomás vivimos de que no, pues el pastor dice que así es, y pues yo pienso que así es, y entonces viene otro más preparado y te dice: no, es que esto, y te puede enredar y decir: no, pues allí en la iglesia pues están equivocados, mejor me voy con estos, porque se ve que me explicó bien y yo creo que está bien lo que dice. Y te puede llevar a por otro camino, y siendo porque uno no comprende lo que es la palabra de Dios, uno no escudriña, uno no le invierte tiempo, entonces es fácilmente ser engañados. Dice en el Proverbios 14:15, dice: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Aún el 16 dice: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. No sé si recuerdan cuando creo que Pablo predicaba, a los judíos, y los judíos, para estar bien seguros que lo que estaba diciendo Pablo, escudriñaban la palabra. Empezaban a escudriñar si era cierto todo lo que decía Pablo, para comprobar que realmente estaba hablando con verdad. Pero a veces uno nomás te dicen: no, es que tienes que hacer esto, y así como dice la palabra, el simple todo lo cree, y dices: no, pues sí, cierto, y lo tomas para ti, y sin investigar, sin comprobar si era cierto, y vas camino a la equivocación. Entonces el Señor quiere que nosotros, como dice, pero el hombre, dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Entonces hay que ver bien lo que vamos a hacer, y no hay que actuar a la ligera, no hay que actuar así arrebatadamente, porque podemos equivocarnos. De ahí pasamos a 1 de Corintios 14. Aún este tema se llama criterio cristiano. La palabra criterio significa principio o norma según el cual se puede conocer la verdad, tomar una determinación o opinar o juzgar sobre determinado asunto. O sea, un principio o norma. Nosotros ya tenemos los principios de la palabra de Dios, ya nos enseñaron cuáles son los principios, que tenemos que ser bautizados, que tenemos que arrepentirnos, y esos principios pues ya los tenemos bien grabados, pero a veces esos principios te los pueden cambiar, decir: no, es que por decir hay una doctrina que dice que salvos siempre salvos, que solamente creyendo en el Señor Jesús
tú ya eres salvo completamente y no importan los pecados de hoy ni del futuro. O sea, tú puedes seguir pecando y siempre y cuando creas en el Señor puedes ser salvo. Y en la palabra de Dios dice todo lo contrario, que tenemos que llenar ciertos requisitos para ser salvos. Como dice su palabra, que debemos estar en santidad, en paz, porque si no, de lo contrario, no veremos al Señor. Entonces, muchos te enseñan ciertos versículos y te lo, a su propio pensamiento, razonamiento, te los enseñan y te pueden enredar. ¿Por qué? Porque como tienes poco conocimiento o poco entendimiento, puedes ser ahora sí que llevado por todo viento de doctrina. Entonces, estos principios, pues ahora sí que como en el caso de la casa que estaba fundada sobre la roca y la casa que estaba fundada sobre la arena, a veces por no tener buenos argumentos, por no tener buena convicción de lo que creemos, podemos ser arrastrados por cualquier problema o cualquier cosa o cualquier doctrina, y todo lo que habías edificado en tu vida cristiana, todos esos argumentos te lo pueden hacer caer todo lo que creías, todo lo que en algún momento pensabas así, pero llega algo más fuerte que tus convicciones tan superficiales, que no tienen buen fundamento. Pueden venir algo y te lo puede destrozar. Entonces es muy bueno que tengamos que profundizarnos en la palabra de Dios para que tengamos buenos argumentos, buenas bases. ¿Para qué? Para que no seamos llevados por la corriente o por el viento o por algo adverso fuerte que pueda venir a nuestra mente. Y como uno ya está plenamente cimentado en la palabra de Dios, no es fácil que uno cambie de nuestra manera de pensar. Entonces, aún la convicción, el significado de convicción dice, es seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Esa es una convicción. Aún la fe dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y nosotros sabemos que el Señor nos rescató y estamos bien convencidos y nadie nos puede hacer cambiar de nuestra forma de pensar. Pero por medio de otras formas te pueden hacer cambiar de pensar y ya no puedes, ya te hacen ver de otra manera a Dios, ya no de la manera que tú pensabas al principio. Te hacen ver de otra manera a Dios, que Dios, por así decirlo, Dios puede ser tolerante con tus pecados, Dios no te va a mandar al infierno. Hay otra doctrina que dice que Dios no va a mandar a nadie al infierno, que Dios como Padre no mandaría a nadie al infierno, pero la palabra de Dios dice que es todo lo contrario, que Él es juez y que va a hacer justicia un día determinado y va a mandar a todos a la cárcel espiritual o a la recompensa eterna. Entonces hay que estar bien cimentados en lo que pensamos, en lo que sentimos. Entonces ahí quedamos en 1 Corintios 14, versículo 15. Dice, ¿qué pues? 1 Corintios 14, 20 digo. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Ahí nos muestra que no podemos, un niño a veces piensa muy inmaduramente, él no piensa en responsabilidad, no piensa en cosas que pasan en el mundo, cosas de los peligros que hay en el mundo.
Y un niño pues vive su vida como si no hubiera problemas, no hubiera cosas como lo que ahorita vemos del coronavirus. Un niño pues no piensa en esas cosas, sino en jugar, en cosas de niños, de jugar, de divertirse. Pero nosotros como maduros de pensar ya tenemos que pensar de otra manera. Nosotros debemos pensar más con una solidez más convincente, con buenos argumentos para saber qué responder, qué decir ante cualquier cosa que pueda venir. Entonces el Señor nos enseña que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Ser como niños es de un niño, pues un niño cuando empieza pues no anda pecando, vive de una forma más santa, más limpia, y así es como debemos de ser de niños, en una forma más limpia, más sana, más pura. Pero en nuestra forma de pensar tenemos que pensar de otra manera. Entonces de ahí pasamos a 2 de Corintios para ya casi terminar. 2 de Timoteo 3:14. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y dice el 16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y de ahí pasamos a 1 de Pedro. Entonces dice que Timoteo ahora sí que le dedicó a la lectura, le dedicó a estar continuamente teniendo una convicción de que lo que estaba creyendo era algo verdadero. Entonces él escudriñó, él buscó, y él todo lo que pensaba lo hacía sólido. Toda la doctrina que le habían enseñado, él escudriñando la hacía más sólida, la hacía con más argumentos para poder, para poder comprobar que lo que se enseñaba, lo que enseñaba Pablo, lo que enseñaba Pedro era verdadero. ¿Por qué? Porque él ya estaba bien adoctrinado, él había investigado, él había buscado la palabra. ¿Para qué? Para que esas ideas en verdad fueran fuertes, se hicieran sólidas en él. Ahí pues este va a ser el último versículo, en 1 de Pedro 3:15. Dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así nosotros no podemos salirnos de la razón. Todo lo que hablemos tiene que ser razonable, tiene que ser comprobado también por nuestro testimonio, porque podemos hablar 100,000 cosas, pero si nuestro testimonio es contrario a lo que hablamos, pues no va a ser algo que va ahora sí que a echar abajo todo lo que puedes hablar. Entonces el testimonio es muy importante con lo que hablamos. Así comprobamos que la palabra de Dios es eficaz y viva. Entonces, si queremos una mente sólida, una mente con una convicción, una seguridad, pues tenemos que escudriñar la palabra, profundizarnos, ya nos enseñaron cómo orar, pues, por decir un ejemplo, cómo orar. Pues tú puedes buscar en la palabra de Dios y puedes hasta llegar a entender más cosas de lo que implica la oración, y cada vez
tener una certeza más de cómo orar verdaderamente. Porque uno aquí puede decir un poco de la oración, pero si uno escudriña, uno puede hallar mucho más cosas, mucho más bases, y con tu vida de que no, me empecé a orar por decir una hora cada día, y he sentido muchos cambios en mi vida, y tú puedes dar testimonio de que la oración es poderosa en aquellos que la practican. Entonces ahí tú puedes irte, esas doctrinas tú las puedes ir haciendo más sólidas en tu mente, en tu corazón, y así puedes, con toda seguridad, puedes compartir a las personas. Y si hay una persona que se contradice, pues tú le puedes aplicar la palabra tal como es y derribar cualquier argumento que se levante contra del conocimiento de Dios. Pues esto es todo el mensaje. Espero que pues les haya sido de ayuda, porque pues yo digo que todo mensaje es para ayuda, para poder mejorar. Pues luego de sus oraciones por mi familia, por unas personas que tengo en la mente, luego de sus oraciones por esas peticiones, para que el Señor conteste. Pues Dios los bendiga y Dios los guarde. Bueno, pues Dios bendiga a nuestro hermano Oscar, ¿verdad? Que pues nos hace reflexionar en muchas cosas, como la Escritura nos declara que antiguamente éramos esclavos de nuestros pensamientos. Es bien importante, ahora que ya tenemos la mente de Cristo, mantenernos firmes con esa mentalidad. El Señor dijo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Entonces hay que adoptar la mentalidad de Cristo, pensar como el Señor Jesucristo y actuar como el Señor quiere que actuemos, ¿verdad? Dijo el apóstol Pablo, cuando yo era niño pensaba como niño, hablaba como niño y actuaba como niño. Entonces, cuando fue cambiada su manera de pensar, pero acá fue positivamente, porque el apóstol Pablo antiguamente traía en su pensamiento acabar con todos los cristianos, y pensando él en eso, actuando él en eso, fue cuando el Señor se le aparece y le cambió su manera de pensar y su manera de actuar. La manera de pensar es nuestra, humanamente, estorba a los planes del Señor. El apóstol Pablo pensaba hacer las cosas porque le estaba trayendo buenos resultados, se sentía grande, por eso se hizo llamar el Saulo de Tarso, el grande de Tarso. Él pensaba ser una persona grande. Entonces, cuando el Señor le aplica su palabra y tiene una transformación el apóstol Pablo en su manera de pensar, hasta el nombre se cambió. En lugar de hacerse llamar el grande de Tarso, él pensó diferente y se puso Pablo, que quiere decir pequeño. ¿Qué diferencia, verdad? La manera de pensar, a dónde lo llevó, a la humillación, y ya cuando se fue humillado, entonces fue enaltecido, porque el Señor lo recompensó. La manera de pensar de Abraham era diferente, porque él esperaba una promesa de parte del Señor, y él dijo, bueno, el Señor dijo que yo iba a ser padre de multitudes, entonces yo voy a confiar y voy a esperar. Viendo Sara que pasaban los años y no sucedía el embarazo, el milagro de embarazarse, pues Sara hizo cambiar a Abraham de mentalidad. El Señor quiere que tú y yo no permitamos, ahora que tenemos la mente de Cristo, no permitas que nadie te cambie tu forma de pensar. Debemos estar
seguros de que tenemos la mente de Cristo, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Dice la Escritura que la doctrina del anticristo va a cambiar la manera de pensar de los impíos, de muchas personas que se van a permitir que les cambien la manera, por eso la manera de pensar. Por eso la palabra de Dios nos advierte en estos últimos tiempos que no nos dejemos mover de nuestra forma de pensar. Cuando el anticristo ese gobierno logre cambiar la mentalidad de los seres humanos, entonces va a haber una persecución en contra de los creyentes, que somos usted y yo. Y de ahí en adelante, cualquiera que mate a un cristiano lo hará pensando que le hace un servicio a Dios. Pero esto es por el engaño, la operación engaño. Les hará creer y pensar que están haciendo un bien, un servicio a Dios. Todas las cosas se hacen conforme a la manera de pensar, y cuando lo hace alguien conforme a su manera de pensar, cada uno cree que está bien lo que hizo, porque eso es lo que pensó. Por ejemplo, ¿qué estorbaba a la bendición que Dios le quería dar a Naamán? Porque Naamán pensaba que el profeta Eliseo lo iba a reverenciar, que iba a llegar, que lo iba a recibir y que le iba a imponer las manos y que iba a levantar sus manos al cielo y que iba a tocar la lepra y que le iba a reprender, y que como no se hizo conforme a como Naamán, el general sirio, pensaba, no sucedió el milagro. Entonces él se fue muy molesto, pensando todavía de esa forma equivocada. En el camino lo persuadieron de cambiar de pensamiento, y gracias a Dios aceptó y cambió su manera de pensar y se regresó y aceptó. Fue y se zambulló 7 veces, como se lo había dicho el profeta, y sucedió el milagro. Entonces, cuando las cosas son positivas, la manera de pensar que teníamos antes nosotros era: en esta religión nací y en esta religión me voy a morir. En esta religión me pusieron mis padres, en esta doctrina me acomodaron mis padres y yo los voy a honrar y hasta la muerte me salve o me condene. Esa era nuestra manera de pensar. Cuando el Señor Jesucristo hizo la obra en nosotros, cambió nuestra manera de pensar, y usted ve los resultados. ¡Qué bendición! ¡Qué libertad sentimos ahora! ¡Qué seguridad tenemos ahora de que somos de Cristo! Amén. Así que dele la gloria a nuestro Señor y considere qué importante es este tema que nos compartió nuestro hermano. Acuérdese que esa es la forma con que el anticristo, el enemigo de los cristianos, va a atacar, va a voltear a la humanidad contra la iglesia. Así como tienen la costumbre de ofrecer dádivas que jamás van a pagar. Les van a pagar con indulgencias a aquel que mate un cristiano. Y somos tenidos ya por ovejas para el matadero, y empieza una cacería contra los cristianos. Así que, bueno, el Señor nos guarde, el Señor nos ayude, porque esto también le sucedió a Moisés allá en Egipto, cuando Moisés tuvo necesidad o curiosidad por conocer a sus hermanos, a los hebreos. Bueno, él dijo: yo estoy en el mejor puesto aquí, en el palacio del rey de Faraón, y yo creo y estaba seguro, y él pensaba
Él pensaba que iba a ser el caudillo que iba a liberar a su pueblo, pero no pensaba hacerlo por medio del poder de Dios, sino por medio de la influencia que tenía allí en el gobierno, porque era nieto del gobernador de Egipto, del faraón, del rey. Entonces cometió errores que lo llevaron a cambiar su manera de pensar. Cuando el Señor se le aparece allá en la zarza, entonces comienza a pensar diferente, comienza a actuar diferente, regresa con una nueva personalidad, con un nuevo pensamiento, con nuevas ideas, y fue cuando resultó el milagro que usted y yo conocemos por medio de la historia de la palabra del Señor. Así que vamos a darle la gloria al Señor, y hay que meditar mucho en este tema tan importante que nos habló nuestro hermano. Reducid pues a vuestro pensamiento, dijo el Señor, a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos, para que no desmayen ustedes en su ánimo. Así que hay que llenarnos del pensamiento de Jesucristo, mantenernos firmes en nuestra manera de pensar con relación a la palabra que nos informa el Espíritu Santo. Dios les bendiga. No sé si hay saludos que leer. Hay que leerlos. Padre Cristo, hermanos, dice nuestra hermana Silvia, nos manda saludos a cada uno de nosotros. Dice: Dios les bendiga y les guarde. Sí, amén. Pues Dios bendiga a nuestra hermana Silvia, que se ha comunicado directamente conmigo también. Dice nuestra hermana Luz Salas: paz de Cristo, hermanos, contenta y agradecida con nuestro Señor Jesucristo por la vida y la salud, y darle gracias también por la vida de mi esposo Tana, y pedirles por sus oraciones por él y por mí, para que el Señor nos siga bendiciendo. Dios les pague a todos los que oran por nosotros. Dios bendiga pues a nuestra hermana Luz Sala de allá de Durango, y saludos para nuestro hermano Santana, que es un excelente acordeonista que me acompañó por un tiempo en la iglesia. Dios lo bendiga a nuestro hermano Santana. Dice, también nos manda saludos, y dice la hermana Génesis: bendiciones para todos, gloria a Dios. Bueno, reciba bendiciones, porque es para todos, y yo las acepto, y acéptelas usted también. Nuestro hermano Raimundo también, como siempre, nos apoyándonos, dice: paz de Cristo, amados hermanos, bendiciones. Pues Dios bendiga a nuestro hermano Raimundo Flores y a su esposa, nuestra hermana Blanca. Sí, amén. Dice nuestra hermana Karina: Dios les bendiga grandemente, hermanos, a todos y cada uno de ustedes los que están escuchando su palabra. Bendiciones, hermanos. Sí, amén. Siempre nuestra hermana Karina, muy atenta, muy participativa. Dios la bendiga mucho. Dice nuestra hermana Diana Ciclali: paz de Cristo, agradezco al Señor que me permitió un año más de vida, y pido de sus oraciones por mi familia y por mi salud. Dios les bendiga. Pues Dios bendiga a nuestra hermana Diana Ciclali, colaboradora, ¿verdad?, en este lugar, en esta congregación. Ha sido de mucha bendición nuestra hermana Dianita Ciclali, Dios la bendiga. Dice nuestra hermana Luz Campos: amén, Dios les bendiga. Paz de Cristo, hermano, les pido sus oraciones por mí y mi hogar, para cuando vuelvan a abrir la iglesia me permita volver a regresar yo y mi esposo, y por él, para que también él vaya. Dios les bendiga. Bueno, que Dios bendiga a Luz Campos, ¿verdad? Que, bueno, yo no sabía que ya tenía esposo, pero qué bueno que nos informa para orar por ella y su esposo, y que retome el camino del Señor. Sí, amén. Dice también nuestra hermana Rosa Ochoa: paz de Cristo, bendiciones a toda la iglesia de Aposento Alto. Pido de favor continúen orando por mi familia y mis hermanos de la iglesia del Remanente. Gracias a nuestro Señor por permitirme estar viendo esta transmisión. Gloria a Dios. Pues Dios bendiga a nuestra hermana Rosa y a su pastor, nuestro hermano Ezequiel Cancino, y toda la congregación del Remanente allá en Querétaro, a nuestro hermano Mauricio Arias, que también nos apoya con sus comentarios y con sus oraciones. Para todos
bendiciones con la paz de nuestro Señor Jesucristo. También nos manda saludos nuestro hermano Sergio Manzano. Dice: Dios les bendiga y les guarde. Gloria a Dios. Bueno, Dios bendiga a nuestro hermano Sergio Manzano, que cada que nos encontramos nos damos un consejo: aléjese del pecado. También nos mandan saludos Ramón Vázquez Díaz. Dice: bendiciones, saludos desde Ensenada, Baja California. Dios bendiga a nuestro hermano, Amén. hermano Ramón, ¿verdad? Que ha tenido problemitas nuestro hermano. Ya contactamos por allá a nuestro hermano, sí, a nuestro hermano, ya por allá está nuestro hermano Rafael Ábalos, que los va a visitar, los va a buscar a muchos de los hermanos. Nos manda saludos también nuestra hermana Nicole Estefanía Vargas. Que Dios nos bendiga. Dios bendiga al Señor a nuestra hermana Nicole y a su familia. También nos manda saludos nuestra hermana Soledad Gallo. Dice: gloria a Dios, hermanos, bendiciones a todos los de Aposento Alto. Sí, nuestra hermana Soledad siempre apoyando con sus oraciones toda la iglesia de Jesucristo. Ha sido de grande bendición nuestra hermana Soledad Gallo desde hace muchos años, ella y su esposo, nuestro hermano Martín Ramírez. Dios les bendiga a ellos y a su congregación y a toda su familia. También nuestra hermana Marta Rodríguez dice: gloria a Dios, qué bendición escuchar su palabra santa. Bueno, Dios bendiga a nuestra hermana Marta Rodríguez, que siempre se está nutriendo con la palabra del Señor. Y también por último nos dice nuestra hermana Marta Chávez: paz de Cristo, hermanos, saludos para todos ustedes y toda la iglesia, bendiciones. Pues Dios bendiga a nuestra hermana Marta Chávez. Cualquier rato va a llegar ahí también nuestro hermano Rafael Ábalos, que está encargado de ir a visitarlos, a saludarlos y a orar por su esposo, por nuestro hermano que está un poquito enfermito. Son todos los que tenemos. Bueno, pues Dios les bendiga y enviamos bendiciones, saludos a todos nuestros hermanos, a todos los que están apoyando y conectándose y comentando. Dios los bendiga a todos. El Señor tiene bendición para todos los que le aman, los que le buscan. Sí, amén. Amén. Cuán hermoso es Jesús, son tus palabras y es tu amor, cuán glorioso es Jesús, es tu poder, fue tu luz la que me salvó.
apoyando, que sigan dedicándole tiempo a escuchar su palabra. Nuestro deseo siempre va a ser que Dios les bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo y sígase gozando donde quiera que esté. Dios les bendiga. Sí, amén.